estar atentos a esta nueva mesa en las jornadas de CEMIN, conflictos que atrapan a nuestros hijos. Vamos a presentar el cómic dedicado al acoso escolar, al bullying, en esta mesa que contamos con una magnífica psicóloga, Sofía Álvarez Viéitez, que es directora de un fantástico programa de prevención y del acoso escolar en el colegio, y contamos con el ilustrador de cabecera de nuestra confederación, José Aguilar, que ha sido autor de otros proyectos anteriores de cómics y que ha sido también el responsable de este cómic que vamos a presentar hoy. Y quería empezar la mesa con Sofía. Por favor, cuéntanos por qué habéis elegido esta historia. Bueno, nosotros nos piden que escribamos una pequeña historia sobre acoso escolar para ayudar a José luego con el desarrollo del cómic, y pensamos que la historia de Ana es una historia que representa bien pues una de las situaciones más comunes, es decir, es una niña que está en este proceso de adolescencia y se encuentra con que sus amigas, las que eran sus amigas, empiezan a dejarla de lado y a tratarla mal, ¿no? Y bueno, luego José contará mejor cuál es la historia, pero nos parecía que tanto por la edad del personaje, por ser una chica, porque pasa por una situación de acoso, pero también de ciberacoso, al final refleja muy bien varias de las partes del acoso escolar y sobre todo de lo que más frecuentemente vemos en los colegios con los que trabajamos. Bueno, y ahora te quería preguntar, José, a ti, ¿cómo ha sido el proceso de trasladar experiencias directamente extraídas de la terapia al lenguaje del cómic, al lenguaje gráfico del cómic? La verdad ha sido bastante agradable, en principio porque los parámetros que me facilitó Sofía eran milimétricos, es decir, no estaba estructurado como una historia, pero sí que estaba al recoger experiencias personales, que por supuesto luego hemos cambiado los nombres y hemos alterado con ficción un poco el tema, pero era muy preciso todo lo que explicaba y casi la historia ya estaba hilada dentro de las diferentes notas que había tomado en las sesiones. Entonces lo único que hice fue darle a todo esto un lenguaje, un tratamiento, una especie de hilo narrativo. La historia está dividida en 3 actos, como luego explicaré, para que encajara, eliminando algunas cosas y añadiendo algunos detalles que creo que podían aportar mayor facilidad de comprensión. Bueno, ahora nos vas a enseñar detalladamente el cómic, pero quería preguntarle a Sofía, ¿en qué se diferencia el bullying de otro tipo de conflictos? Bueno, es distinto. Es decir, a veces, y no es raro, el bullying empieza como un conflicto, como una pelea, una riña, bueno, una bronca entre distintos chavales donde están en una situación de igualdad. El problema es que precisamente el acoso escolar tiene 3 características que lo diferencian, y una es que hay un desequilibrio de poder, es decir, ya no están en ese mismo plano, no son 2 amiguetes o 2 chavales de la clase que se pelean porque no se llevan bien. Entonces, va más allá del conflicto, porque, como os digo, hay un desequilibrio de poder, porque hay una intencionalidad, es decir, yo quiero hacerle daño al otro, busco de manera concreta con qué le puedo herir, y sobre todo porque es algo que se prolonga en el tiempo. Es decir, el acoso escolar no es un conflicto, aunque se pueda originar en un conflicto, sino que es una situación donde una o varias personas se aprovechan de que están en ventaja sobre este compañero y además lo mantienen a lo largo del tiempo. Vale, entonces sobre esto se me ocurren 2 preguntas que son la cara y la cruz de una misma moneda, ¿no? Desde esta óptica, desde esta perspectiva, se puede, y en su caso, cómo se puede ayudar a la víctima, y se puede también, y en su caso, cómo ayudar al agresor. Por supuesto. Es decir, las 2 partes son importantes y, de hecho, voy a empezar por la segunda pregunta. Creo que es más importante incluso ayudar al agresor. Lo primero que es porque a veces parece que el agresor, bueno, pues es que es malo y ya está. No, el agresor no es malo y ya está. Tenemos que ayudarle, tenemos que darle la oportunidad de descubrir que le pasa algo y de por qué le pasa algo, por qué necesita. Fijaros, en el acoso escolar muchas veces no es una cuestión de querer crecerme o estar como por encima, sino es una cuestión de que internamente estoy tan mal que lo que necesito es poner a alguien por debajo para así yo sentirme mejor. Entonces, con el agresor es fundamental poder trabajar para dotarle de esto y, por supuesto, con la víctima, creerla, recogerla emocionalmente y darle las habilidades que necesita para poder seguir adelante. Vale, entonces yo creo que es el momento de que José nos explique, ¿no? Es el momento de dar paso a la presentación. ¿Cómo se han adaptado al objetivo de sensibilización el estilo y la técnica narrativa, José? Pues un poco como introducía antes, estructurándolo en 3 actos. Al hilo de lo que estaba comentando Sofía, primero haciendo una introducción del personaje principal, esta Ana que da título a la obra,
y a la que reforzamos con este epígrafe El silencio de Ana, un poco para exponer y materializar su aislamiento. Entonces, un primer acto en el que se introduce el personaje en el contexto primero donde se va a producir esa situación de bullying, que es en el entorno del aula y del instituto donde ella tiene que socializar, y empieza con unas imágenes en las que ella siempre tiene un aspecto relativamente cándido e inocente, porque realmente es inocente y lo que quiere es ser querida, ser aceptada por el entorno, y lo demuestra siempre. Además, tanto en la portada que hemos visto antes como en lo anterior, hay una idea que subyace en toda la adaptación, que es la de colocar un grupo con todos los demás personajes que de alguna manera están provocando el bullying sobre ella, y aislarla a ella siempre como un personaje individualizado, ¿no? Eso se repite a lo largo de los actos y de la obra, en esta primera página, incluso en esta segunda que podemos ver aquí, donde aparece una gran viñeta superior, que es donde empieza a gestarse ya esa situación que vamos a poder ver a lo largo de la historia. Ahí la vemos a ella aislada, sola, en un entorno de gente homogéneo, y la única nota discordante a nivel cromático, he jugado mucho con el color porque creo que puede inducir muchas sensaciones y muchas situaciones dramáticas dentro del flujo de la historia. Aquí aparece ella ya sola, esperando a esas amigas con las que quiere socializar y que por primera vez ya le van a dar la espalda, ¿no? Incluso hay una primera viñeta en la tira de abajo donde ella sola está hablando a la nada. Se supone que está hablando a sus amigas que están llegando, pero ni las vemos. Y no las volvemos a ver cuando sigue hablando en la siguiente viñeta, y cuando finalmente aparecen es para darle la espalda, retirarse y dejarla aislada. Lo mismo en la siguiente página, donde siempre hay espacios con volumen de personas, tanto cercanas, con las que ella quiere socializar, o gente en general. Esto es muy importante porque yo quería reflejar, por lo que deduje de los textos de Sophie, la sensación de alienación y de soledad y de indefensión en la que se encuentra, ¿no? Y eso cada vez se va gestando más. Las viñetas en las páginas van creciendo, van aumentando, hasta que vemos esta imagen otra vez en la parte de arriba, donde todas las alumnas están dándole la espalda. Ella va con un chándal blanco para distinguirla y para un poco también tratar de expresar esa idea de inocencia con la que se encuentra. De alguna manera se acerca con toda la ingenuidad a sus amigas, esperando recibir y ser aceptada, y lo que recibe es todo lo contrario, ¿no? Después pasamos a un espacio, el único espacio seguro, que es su casa, donde está su familia, aunque realmente donde acaba encontrándose es sola consigo misma, porque le cuesta incluso trasladar su problema a sus familiares y a su entorno más cercano, que es una de las cosas que yo también vi muy interesante en los textos de Sophie, ¿no? La incapacidad para trasladar, por vergüenza, por el sentimiento que sea, la incapacidad de trasladar a tu entorno más cercano que realmente te están acosando, ¿no? Vemos otro espacio de confort, que es esta imagen en la que ella, en un espacio de una fiesta como la Navidad, está visitando un centro comercial con su madre, todos son colores amables, hasta que descubre que sus amigas pues, la están engañando. La siguiente página, que es la que cierra este primer acto, es cuando ella ya se aísla, una gran viñeta en la que está ella sola en su habitación en grises. Y esto va a dominar un poco la tónica cromática del resto de la historia, en la que todo es gris y plomizo en torno a ella, ¿no? Excepto la imagen de abajo, donde ella aparece en un entorno cálido, el de la celebración familiar, al que ya no pertenece. La vemos de espaldas y la vemos de perfil, dando la espalda a ese mismo entorno. Ya está aislada, ¿no? Otra vez esos planos de gente en los que ella se encuentra fuera de contexto, como es en este caso el aula. Y una viñeta muy importante en esta página, que es la final, donde se ve un cruce, aprovechando el espacio del gimnasio, se ve un cruce de líneas en el que su amiga, la que representa su breve contacto con lo que ella consideraba sus amigas con las que socializar, le da la espalda y ella se aleja en otra dirección. Ya se ha trazado una línea entre las dos. Y después, las siguientes páginas abordan un poco el perfil de la persona que ejerce el bullying, que se comentaba antes, y sobre la que también es conveniente inducir, porque no es un ente anónimo o sin sustancia o sin personalidad, tiene también sus consecuencias y sus conflictos, ¿no?
volvemos a esta página en la que vuelve a estar ella sola con el móvil, y el móvil es otra de las herramientas, no solamente en los entornos que hemos visto, es otra de las herramientas a través de las cuales y de los canales a través de los cuales ella recibe ese bullying. Las fotografías de la parte de abajo, después en otro espacio, en el comedor, donde ya por primera vez se produce un contacto físico. La chica de abajo la señala con el dedo y ya pone el dedo sobre... Esto cierra un acto y abre el siguiente, en el que vemos que otra vez encuentra en ese espacio de soledad la única forma de aislarse, trata de escapar de su situación, incluso de huir del colegio. Su madre empieza a preocuparse, en el entorno más cercano, y por aquí se podría trabajar después con unidades didácticas o con otros elementos o con dinámicas de grupo, analizando cada situación. La profesora, que también forma parte del entorno, percibe que algo está sucediendo, es decir, es importante pulsar cómo el entorno percibe y puede intervenir en esas situaciones. Pasamos a un acto siguiente en el que piensa que todo va a pasar. El verano de por medio, y con el verano empieza en un nuevo centro y se supone que todo va a ser diferente, pero todo es absolutamente peor. Lo que se cierra con esta segunda página en la franja horizontal, inferior, donde ella está otra vez sola, bajo un cielo plomizo, oscuro, y con la sobreimpresión de las risas que retumban. Incluso ya ha tenido una agresión física, como hemos visto en la página anterior, doblemente acentuada por el hecho que se ha difundido a través de las redes. Y aquí ya se tranquiliza todo, vamos a unos tonos más cálidos, a viñetas horizontales, panorámicas, que tratan de transmitir esa sensación un poco de laxitud, en el que ya aparece su tía, que intenta asesorarle y ayudarle, entra en contacto con sus padres, con la monitora en el campamento, hasta que finalmente llega la sensación de que, bueno, digamos que la última viñeta trata de resolver y de dejar un soplo de esperanza y decir, bueno, efectivamente de estas cosas se puede salir, pero hay todo un proceso para llegar hasta aquí. Fenómeno. Muchísimas gracias, José. Y ahora, un poco como conclusión, me gustaría volver a Sofía y preguntarte, ¿cuáles serían los puntos más importantes a destacar en este proyecto? Bueno, me parece que el concienciar a la sociedad, a los alumnos, a los niños, por supuesto, en los coles, pero a los adultos, a los padres, a los departamentos de orientación, a los profesores, es decir, que todos seamos conscientes de que esto es una realidad, que no es algo aislado, que pasa todos los días prácticamente en cualquier colegio, entonces que con un cómic como este podamos acercarnos a los distintos actores y hacerles saber que existen estas situaciones es fundamental. Y luego desde Ginso, desde Recurra Prevención, tenemos un programa de convivencia escolar que se llama Generación Convive, que lo que buscamos es precisamente esto, ¿no? Educar en la empatía, en los valores, en la inteligencia emocional, para que los chavales aprendan a relacionarse de otra manera. Es decir, vamos a poner las semillitas en la base para que ellos de verdad puedan relacionarse de una manera más sana que lleve a evitar estas situaciones de acoso escolar. Pues ya no me queda más que agradeceros muchísimo, a ti en particular, Sofía, a Ginso, por supuesto, pero a ti muy especialmente por cómo has transmitido con tanta sensibilidad el tema, a ti, José, por tu magnífico estilo artístico y personal, a todos ustedes que nos han estado atendiendo estos días, que han seguido, no sé si todas o parcialmente, las sesiones de estas jornadas y, por supuesto, a la Cruz Roja por cedernos este fantástico espacio. Muchas gracias a todos y aquí terminamos la mesa. Muchas gracias.